Vamos. Queda grande este pedo. A 2 años del conflicto militar entre Ucrania y Rusia y a casi 3 meses de la expansión sionista en Gaza, pareciera que el mundo está a punto de irse directo al caño. Aunque en el GAR es un tema recurrente dentro de nuestra prensa y nuestros análisis internacionales, esta será la primera vez que abordaremos el tema en este canal. Así que no sabemos bien qué va a pasar, pero vamos a darle. Me da miedo decir Ucrania. Después de 84 años de mantener esa hermosa bandera roja ondeando sobre el Kremlin, desde 1991, Rusia se encuentra en un proceso de restauración capitalista, lo que de forma de veras, ultra simplificada, significa que el modelo económico actual es regresar los medios de producción a intereses privados. A pesar de las mentiras propagandísticas que te han contado en la hegemonía estadounidense, el complejo industrial ruso es bastante competitivo en los mercados que explota, muy especialmente en el tema energético. Pero ese es tema para otro video. Lo importante es que cuando los gringos celebraron su victoria frente a la URSS, nunca pensaron que el crecimiento económico de Rusia tuviera una recuperación importante. Y de hecho, no la tuvo. Fue hasta el 2001 que el PIB de Rusia comenzó a crecer otra vez. Sin embargo, no es el crecimiento económico de Rusia lo que realmente preocupa a los gringos, sino las relaciones internacionales que han construido. La primera década del 2000 para Rusia fue la consolidación de sus relaciones comerciales y políticas en Asia, África y América. Países como Cuba, Venezuela, Sudáfrica, Siria, la India, Zimbabue y Sudán han mantenido estrechas relaciones diplomáticas y económicas con el país euroasiático incluso antes de la caída de la URSS. Lo más seguro es que algunos de estos nombres te llamen la atención por la mala imagen que se les ha dado en los medios de comunicación. No hace falta especificar más al respecto, pero fue precisamente gracias al apoyo económico que Rusia les ha brindado a algunos de ellos, más el apoyo militar que le ha dado a otros, lo que ha ocasionado que el deporte preferido de Estados Unidos y sus subordinados europeos sea sancionar a Rusia. Debido a las diferencias ideológicas entre la concepción ideológica de China y Khrushchev sobre el socialismo, las relaciones políticas entre Rusia y China se fueron a una congeladora tras la muerte de Stalin, pero a Estados Unidos le salió el tiro por la culata, porque las sanciones económicas hacia Rusia por su apoyo a países como Venezuela o el régimen de Bashar al-Assad en Siria, más la intensa proliferación de bases estadounidenses rodeando el país, fue lo que provocó la luna de miel que viven hoy Rusia y China, lo que vuelve a Estados Unidos su casamentero. A los dos países no les une precisamente el odio hacia Estados Unidos, más bien generaron una relación económica con el objetivo de superar el cerco mediático, económico y militar que Estados Unidos les impuso con la hegemonía que construyó en el resto del mundo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Como te mencioné antes, Estados Unidos pensó que la recuperación económica durante la restauración capitalista de Rusia sería más lenta de lo que en realidad fue. Esto, más su alianza con China y las alianzas políticas y comerciales que Rusia estableció usando sus grandes reservas energéticas tanto en Asia como en Europa, comenzó a prender las alarmas en el complejo económico gringo. Aunque todos se dieron cuenta que China estaba jugando un poquito antes, concretamente el 8 de agosto del 2008. No, the Chinese, no. No, no. Ah, man, the Chinese are gonna get me. No, sweetie, the Chinese aren't going to get They you. are so. There's 2 billion of them and their economy is getting better, and with their advances in technology, they're going to bring down America. Pero antes de llegar a la expansión de la OTAN en el este de Europa, hay que entender qué papel juega el militarismo en el capitalismo, porque normalmente en este punto todos los canales comienzan a hablar sobre cómo ante el avance de la influencia chino-rusa en todo el mundo, la respuesta natural es la confrontación militar, pero nadie se molesta en explicar por qué. Cuando una economía capitalista comienza su ascenso, es decir, cuando crece
lo primero que busca es explotar los mercados nacionales, producir para ofertar sus productos dentro del mercado interno de sus países. Sin embargo, un chavorruco descubrió que el capitalismo es un sistema que supone un crecimiento infinito de la producción con el objetivo de continuar el proceso de acumulación, es decir, para producir más riqueza. Con ese objetivo, el de continuar aumentando la riqueza, los capitales de una nación cualquiera que se esté desarrollando alcanzan un punto de sobreexplotación de los mercados internos. Es decir, que la demanda interna del país no puede superar a la producción, lo que lleva a crisis económicas internas a los países. Para evitar eso, una crisis interna, la solución de los capitalistas en todas partes siempre es expandir el mercado. Si la bota te queda chica, la solución es buscar una más grande. Esa es la expansión capitalista de un país. Seguro ya vas entendiendo por dónde va la cosa. Si dos economías, países, defienden los intereses de su propia clase capitalista, de sus propios empresarios, los dueños de los medios de producción en su país, el resultado lógico de ese desarrollo es la confrontación. Cuando los intereses capitalistas de cada nación ya no pueden coexistir, el desarrollo inevitable de sus relaciones es la guerra. Ahora, espero que hayas entendido eso, porque la expansión geopolítica de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX fue precisamente eso, la extensión de sus capitales nacionales en el resto del mundo. Si eres la única potencia industrializada que no sufrió una completa destrucción en su país tras una guerra mundial, la consecuencia lógica es que tú seas la única nación con los recursos para seguir extendiendo tu producción. Esa es la naturaleza de los conflictos armamentísticos bajo el capitalismo. Seguir buscando mercados para ampliar la producción. La pregunta que queda y que seguro te estás haciendo es: ¿por qué los estados defenderían los intereses económicos de su burguesía nacional al punto de llevar a su población general a un conflicto armado? ¿No se supone que los estados existen para proteger el interés general? ¿Para prevenir esto? La respuesta es no. La mentira más grande de las democracias burguesas es esa, que el estado está para protegerte, y la realidad es que no. El Estado existe para legitimar el poder de las burguesías nacionales, en caso de que seas una nación soberana, claro. Si eres una nación cuyos medios de producción se encuentran controlados por una burguesía extranjera, el deber de tu Estado es el de conservar el poder de esa burguesía. Y antes de seguir, creo que es un buen momento para decirte que seguro he dicho palabras con las que la burguesía no quiere que identifiques a sus marcas, por cuestiones de imagen. Y por ende, a YouTube tampoco le gusta que se hable de esto en un espacio que está diseñado para acercarte a ti, a esas marcas. Entonces, si te está gustando el video, dale like por favor, suscríbete y compártelo. Con eso podemos prescindir un poquito del algoritmo para llegar a más personas. Fin del paréntesis. Entonces, ¿entendemos todos a dónde lleva esto? Si tienes a una potencia industrial capitalista consolidada como Estados Unidos, que ahora entiendes, basa su influencia en la forma en que ha extendido su producción en el mundo, y por el otro, tienes a una potencia buscando extenderla, es decir, a China, y a otra, Rusia, buscando lo mismo en su proceso de restauración capitalista. El resultado no es una confrontación de los intereses de seguridad de las naciones, ni de procesos de desnazificación, emancipación o búsqueda de la libertad por conceptos abstractos como la fraternidad o los lazos de unión entre las naciones. Claro que no. Cada país, entiéndase Rusia o Estados Unidos, pueden hacer la demagogia que quieran respecto al por qué están metidos en sus propios conflictos armados. Todas esas charlatanerías sobre la libertad, el derecho legítimo de una nación a defenderse, la desnazificación, son solo la envoltura del objetivo real, aumentar su producción o asegurar los mercados que ya han ganado. Particularmente en Ucrania y Palestina, ambos se enmarcan en el aseguramiento de lo que ambas naciones consideran sus recursos energéticos. ¿O qué? ¿Vamos a ignorar que la ocupación sionista de Palestina es el cuartel de operaciones gringo en Medio Oriente para asegurar sus reservas de petróleo?
¿O vamos a fingir que las reservas más grandes de gas y carbón de Ucrania no están en el mar de la costa de Crimea y el Donbass respectivamente? Los marxistas pensamos que las ideas de paz sobre la base del modo de producción capitalista son meras utopías. ¿O acaso alguien piensa que la ONU ha servido de algo en los conflictos armados de los últimos 70 años? Es más, Estados Unidos está violando abiertamente sus resoluciones al apoyar al sionismo en Palestina, mientras Rusia hace lo propio en Ucrania. Los y las socialistas no somos pacifistas, en tanto que no renunciamos al uso de la violencia como medio en última instancia para conquistar el poder político y la propiedad sobre los medios de producción. Lo que sí hacemos es denunciar el efecto de las consignas nacionalistas sobre las conciencias del proletariado, porque por una parte socavan la cooperación y el carácter internacional de la clase al mezclar los intereses de la burguesía con los del proletariado, que en todas partes son opuestos, y en segundo lugar, porque las consignas nacionalistas tienen también como objetivo socavar el avance del movimiento obrero, y como prueba, la represión que han efectuado tanto los gobiernos de Rusia y Ucrania en contra de los mineros que han levantado huelgas en Donetsk y en diversas partes de Ucrania antes y durante el conflicto armado, y que seguramente lo seguirán haciendo después de la guerra. Por cierto, ¿sabías que el nombre oficial de las repúblicas separatistas de Ucrania son República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk, y que se constituyeron en 2014 como gobiernos socialistas? Solo que el nacionalismo prorruso menoscabó ese importante avance de la conciencia obrera en ambas repúblicas. Incluso durante los primeros días de sus autoproclamadas repúblicas, reinstauraron los soviets en ellas. Claro que eso no duró más de un año. Ese es un ejemplo de cómo el nacionalismo socava la vanguardia proletaria durante los conflictos armados. A 2 años de la guerra en Ucrania, insistimos en nuestras consignas. Llamamos a la solidaridad internacional de la clase obrera. Cese de toda intervención militar extranjera sobre Ucrania, toda, y sus provincias separatistas. Gobierno obrero independiente en Ucrania. Guerra a la guerra. Levantamientos populares en contra de los gobiernos beligerantes. No a los nacionalistas, no a la consigna rusa y estadounidense de liberación nacional ucraniana. Llamamiento a todos los soldados rusos, ucranianos y estadounidenses a ser objetores de conciencia. Alto al financiamiento de la guerra imperialista. Impago de la deuda al FMI de todos los países. Ni un solo recurso para la guerra. Cese de todas las exportaciones petrolíferas a los gobiernos capitalistas ruso, estadounidenses y sus gobiernos aliados. Sabotaje en el frente a las operaciones militares de Rusia y la OTAN. Me hubiera gustado más hablar acerca de la conformación de las repúblicas populares, pero este video ya es de los más largos de Fantasmitas. Así que el tema del Euromaidán y la historia de las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y Yarkov será tema para un video sobre el nacionalismo. ¡Dios! ¡Ay, colapso!